¿Sabías que los cambios impuestos, sin entender las fases emocionales del equipo de trabajo, pueden reducir la productividad hasta en un 30%? Hola, mi nombre es Cristian Hernández y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Liderazgo Impacto. No es un dato arbitrario, no es un dato que se nos ocurrió, es en realidad, como lo demuestra Lewin en sus estudios, respecto de cuánto puede impactar negativamente empezar a gestionar, entre comillas, un cambio de manera impuesta, en vez de gestionar el cambio, ¿no? A partir del entendimiento emocional por el que pasan los equipos de trabajo. Si bien es cierto, hay muchos autores que señalan 3, 4, 5, 6, 7 y más fases del cambio. Hemos agrupado hoy para el podcast en tres que encierran todas estas cosas que son parecidas, ¿ya? Básicamente porque cuando se habla de cambio, principalmente ahora en un entorno VUCA, en un entorno donde hay mucha volatilidad, hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, ¿no? Todo es complejo. Ya, y sí, pues todo es ambiguo. Ya se requiere primero entender qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa desde el inicio donde el líder todavía no interviene, ¿no? Entonces, por eso el capítulo de hoy básicamente tiene que ver con la primera fase, o sea, la cuestión inicial del cambio, de cualquier cambio en el equipo, en la organización, etcétera. Porque estamos, vuelvo a decir, en un entorno VUCA, en un entorno muy volátil. Ya, entonces, lo primero que vamos a ver ahora es básicamente qué sucede en el espectro emocional de los equipos, ¿no? Antes de empezar a gestionar propiamente el cambio, ¿ya? Porque lo primero es cómo viene a enterarse el equipo, qué sucede en las mentes de las personas que tienen que hacer un trabajo, pero al final se pueden estancar. Y después, en otro capítulo, veremos cómo aplicar los modelos que ya existen, no estamos inventando nada, cómo aplicar esos modelos precisamente para empezar a llevar al equipo hacia donde debe, ¿no? Digamos, adaptativamente hablando, ya llevar adelante ese cambio, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora son tres fases exactamente que encierran, como dije al principio, ya todos esos modelos que ya existen respecto de cuántas fases del cambio hay, etcétera, ¿no? Entonces, son tres fases de las cuales le voy a hablar ahora, ¿ya? Y que básicamente tiene que ver con la mente de las personas cuando se enteran del cambio, ¿no? Estas tres fases son el presentimiento, el shock y la resistencia. Fase número uno, ¿no? Presentimiento. Es cuando, por ejemplo, de hecho, ¿no? Cuando, por ejemplo, de hecho, ya se va a dar el cambio y empiezan a escucharse rumores, ¿no? Es natural que siempre en los pasillos, en las empresas, se escuche algún comentario, ¿no? Y este comentario pasa, ¿no? A ser como parte de una preocupación en el presentimiento. Entonces ya empiezan a sentir en los teléfonos algún mensaje, eso empieza a generar algo ahí, ¿no? Entonces ese presentimiento ya va poniendo al equipo o a los miembros de un equipo de trabajo ya con esa noticia entre comillas que llama la atención, ¿no es cierto? Entonces este presentimiento ya empieza a generar emocionalmente hablando, alguna incomodidad. Porque lo primero que pasa, ¿no? Presentimiento, shock, ya son las primeras fases. Lo primero que sucede es preguntas sin respuestas en la mente de la gente, ¿no? Todavía no estoy hablando respecto de qué es lo que tiene que hacer el líder, ¿no? Aplicar algunos modelos, desarrollar su propia estrategia, etc. Estamos en la fase previa, ¿no? Presentimiento, antes del shock incluso, el presentimiento. En el presentimiento empiezan a generarse muchas suposiciones, ya, muchas ideas, ¿no? Muchos temores empiezan a salir, ¿no? Porque lógicamente cuando a nivel conducta humana, cuando hablamos de implementar cosas nuevas, ¿no? Implementar algunos cambios en los horarios o implementar solamente la idea de sacar a las personas de la zona de confort, eso ya genera cierta incomodidad, ¿cierto? Entonces, en esta primera fase, ya es una fase, vuelvo a decir, supernatural, ¿no? Supernatural. O sea, si se necesita hacer un cambio, ya sea por urgencia, ¿no? Porque de pronto puede suceder una pandemia, ¿no? Otra vez, una pandemia, sucede la pandemia. Entonces, es algo súper urgente que requiere un cambio, pero ya, ¿cierto? Entonces, o puede ser también de manera proactiva, porque queremos adaptarnos al mercado, queremos implementar algún software, queremos de pronto implementar algún aplicativo,
¿no? Pero lo que queremos hacer es precisamente que eso suceda de manera positiva, que impacte positivamente en el negocio o en el equipo, ¿no? Conozco muchos casos de clientes que han implementado algún cambio o han intentado implementar algún cambio, no funcionó y han dado el brazo a torcer, ¿no? Porque lógicamente el equipo se resiste, como vamos a ver en el tercer, digamos en la tercera fase del cambio, ¿no? Vuelvo a decir, insisto en esto, ¿no? Cuando queremos dar un cambio real, un cambio efectivo, ya sea por emergencia o ya sea porque estamos de manera proactiva adaptándonos a nuevos escenarios, ¿no? Entorno buca, ¿no? Lo que tenemos que entender es que hay una parte antes de empezar a desarrollar, a comunicar, etcétera. Antes de eso, ya hay una parte emocional en el equipo, ¿no? Y esta parte emocional, ¿no? Se compone principalmente de tres fases, ¿ya? Este presentimiento genera algunos factores de sacar al equipo de la zona de confort, y luego viene el shock y luego lógicamente la resistencia. Recién ahí el líder puede intervenir, ¿no? O en paralelo. Vamos a ver paso a paso. Entonces cuando se generan los cambios por imposición, lógicamente, como dije al principio, y la referencia a Lewin nos dice claramente que cuando imponemos los cambios, normalmente la productividad se resiente, ya, porque estamos directamente confrontando al equipo y sacándolo porque estamos imponiendo el cambio, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Entender fase 1, que es el presentimiento. Empieza la gente a murmurar sobre algunas cosas y hay que observar y hay que entender, ¿no? Hay que entender. Todavía no interviene el líder, ¿no? Estamos entendiendo las fases. Ya, fase número 2, el shock. Aquí ya confirman el cambio, ¿no? O sea, en lo primero, que es el presentimiento, fase 1, presentimiento, el equipo se entera, ¿no? Por los pasillos, por WhatsApp, etcétera, se entera. Ya empieza a suponer cosas, pero ya empieza a sentirse medio preocupado, ¿ya? Y en la fase número 2, el shock, ya confirman el cambio, ¿no? Ya confirman el cambio. Probablemente el jefe del equipo ya empieza a decirles, chicos, hay algo, va a pasar esto, ¿no es cierto? Ya se vuelve específico. Ya lo que era su posición se confirma en esta segunda fase del cambio, que es el shock, ¿ya? Primera fase, presentimiento. Segunda fase, el shock. Y este shock se da en la mente de las personas. Ya es natural que cuando somos sacados, ya somos, digamos, abruptamente informados sobre algo que nos va a modificar horarios, nos va a modificar esfuerzo, nos va a modificar muchas cosas, seguramente empezamos a sentir algo negativo, ¿cierto? Primera fase, presentimiento. Segunda, shock, donde la gente empieza a estancarse, ¿ya? Y tercera fase, ya todo esto previo a la intervención del líder, ¿no? Con su estrategia, que lo veremos en otro capítulo, ¿ya? Y la tercera fase es precisamente esa fase que digamos que ciertamente muchas empresas han sentido, y esta última fase, la tercera, que es precisamente la resistencia, ha hecho que den marcha atrás con el cambio. O sea, no se implementa todavía. Vuelvo a decir, son fases previas al cambio, si es que se da. Si es que se da. Entonces, de hecho que en esta tercera fase, que es la fase del, digamos, ya no es tan sencillo, ya no fluye la productividad. O sea, el entregar, ya sea producto o servicio, ya dentro de lo normal que era, antes del cambio, de la necesidad de cambio, ya no fluye, ¿no? Porque se da básicamente la resistencia del equipo, que precisamente no se siente cómodo, ¿no? En ese cambio de escenario, ¿ya? Ahora. Nosotros cuando al principio, como comenté en esa pregunta tan llamativa, ¿no? O sea, si sabíamos que cuando imponemos un cambio, esto impacta negativamente en la productividad. Entonces, ¿qué pasa cuando solamente consideramos a las personas como ejecutoras de tareas, pero no las consideramos como personas que también tienen emociones? Que es obvio, ¿no? Si no, leer a Daniel Goleman y ya entendemos todo esto. Entonces, la idea es, ok, si nosotros, si tenemos un cambio enfrente, ya sea por una de las dos vías, sea por emergencia, o sea porque de manera proactiva estamos implementando algunos cambios digitales, algunos cambios, qué sé yo, en el sistema de trabajo, etcétera, ¿no? Por cualquiera de las dos vías, sea por emergencia, o sea por una cuestión proactiva, igual tenemos que generar esa
esa mirada a las fases naturales del comportamiento de las personas dentro de los equipos, ¿no? Las tres fases. Vuelvo a decir, antes de desarrollar una estrategia que el líder, en función de sus competencias, vale decir conocimientos y habilidades, podrá implementar para que esto funcione, ¿no? Entonces, sí, hay algunas empresas que han sufrido esto, ¿no? Que, digamos, quieren implementar, la gente pasa por estas tres fases y sencillamente no funciona, y la empresa ya ha arrojado pérdidas porque ha tenido que dar vuelta atrás con el cambio, ¿no? En contrario a esto, ya sucede que hay empresas que sí han logrado, y hay literatura inmensa en internet, uno puede buscar y ver gestión del cambio, empresas exitosas, ¿no? Entonces es ahí, en estas empresas exitosas, en los que los cambios han surgido precisamente porque se ha entendido primero el equipo, ya se ha entendido, se ha comunicado, se ha hecho una co-creación de esto, ¿no? Que es lo que precisamente yo ayudo a hacer a mis clientes, ¿no? En esto de gestionar cambios, ¿no? Primero entender, ¿no? Y entender las fases previas del cambio tiene que ver mucho con habilidades de liderazgo, sin lugar a dudas, ¿ya? Y luego estrategias, y luego los modelos, como ya veremos en otro capítulo, modelo de Bridges, de Kotter, de Lewin, etcétera, ¿ya? Entonces nos quedamos con esta idea, ¿no? Finalmente, para empezar a gestionar cualquier cambio tecnológico, en general cuestiones digitales, lo que sea, ¿no? Para empezar a gestionar el cambio de verdad, hay que entender primero las fases previas, que son fases naturales, ¿no? Primera fase, ¿ya? El presentimiento. La gente se entera, empieza a murmurar, se pasan el mensaje de WhatsApp, oye, mira, he escuchado esto, pasa lo otro, ¿no? Ese es lo primero que hay que mirar, ¿ya? El presentimiento, cómo surge. Hay una dinámica del equipo que es natural, ¿no? Que no necesariamente es una cuestión que obedece a la cultura, no necesariamente, ¿no? Porque pueden pasar cosas que de pronto alguien lanzó la idea en crudo, ¿no? Me enteré de por tal lugar, o mira, será esto, ¿no? Entonces, digamos que esa dinámica propia se va a dar sin intervención de nadie, sin intervención del líder, ¿no? Segunda fase, el shock, ¿no? El shock. Ya vuelvo a mencionar el tema de la cultura, porque digamos la cultura, que es una cuestión que se mueve con el tiempo, va aprendiendo también de cómo se están implementando cosas en la empresa, si se impone o si se hace partícipe el equipo, ¿no? Y la cultura puede tener, digamos, un rasgo positivo si es que se hace partícipe el equipo en cualquier cambio, ya. Entonces, primera fase, el presentimiento. Segunda, el shock. Hay que entender al equipo en el shock. Y tercera, lógicamente, esta fase donde muchas empresas se han quedado, que es precisamente la fase más difícil, ¿no? Donde la gente se resiste, porque la está sacando de su zona de confort, ¿no? Entonces la idea es, ok, aprendamos todos, pero no es que estás imponiendo, estás gestionando a partir del entendimiento primero. Así es que esto quería compartir con ustedes. Esto es, digamos, como que un adelanto, ¿ya? En la caja de comentarios van a tener más información respecto de un programa virtual de 2 días y 4 horas, en el cual voy a enseñar no solamente la experiencia que tuve en la banca gestionando cambios, sino también lo que estoy enseñando hace varios años, ayudando a empresas, a equipos, a líderes, precisamente a desarrollar esta transición, este viaje, ¿no? Las fases previas al cambio, ya la gestión del cambio propiamente, que lo vamos a ver en otro episodio, ya, y lógicamente cómo implementamos estrategias a partir de modelos, de Kotter, de Bridges, de Lewin, etc. ¿Sí? Así es que espero que se haya entendido este episodio, ya, las fases naturales del cambio, que hay que entender primero, antes de implementar cambios. Si no sucede así, ya vemos la data que hay respecto de cambios impuestos que han tenido, pues, resultados a priori negativos, ¿no? Y que a veces ha hecho retroceder a las empresas en los cambios, lo cual obviamente ha arrojado pérdidas. Así es que si te ha gustado el episodio, compártelo. Estoy seguro que en este momento hay varias empresas que están transitando ya en ese cambio, o de pronto quieren hacer el cambio pero no saben por dónde empezar. Así que nada, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Cristian Hernández, el podcast Liderazgo e Impacto, y nos vemos el próximo martes. Chao.